Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Si ustedes recuerdan, el contexto del pasaje es el milagro de la sanación de el siervo del centurión y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Recuerdan que el último sábado lo estuvimos estudiando y ahí comienza el pasaje. Ahí en el verso 17 comienza el asunto donde habíamos quedado hace 8 días. Entonces vamos a leer el contexto y vamos a comenzar a meditar el pasaje de hoy. Dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces el milagro de la viuda de Naín, la resurrección de su hijo, fue algo que no solo impactó a los pobladores de Naín, sino dice que todas estas cosas comenzaron a saberse en toda la región, de tal manera que creció la fama de Jesús y se extendió. Ahora, esto parece ser que llegó a oídos de los discípulos de Juan, porque dice el verso siguiente: y los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Entonces la fama era tanto que llegó hasta la cárcel donde estaba Juan. Y hoy vamos a estudiar un pasaje, hermanos, que realmente yo lo consideraba en esta semana y siempre ha sido un pasaje que ha traído mucho impacto a mi vida. Es una situación que de verdad que hace parte de esas cosas que nos narra el Evangelio, que aunque habla poco, son muy iluminadoras y también muy importantes para nosotros como en la vida cristiana. Entonces vamos a hablar un poco de la crisis espiritual que tuvo Juan el Bautista, la pregunta que él hace al Señor y la respuesta del Señor para Juan, que es una gran enseñanza para todos nosotros. Entonces Juan, al escuchar las nuevas, dice que llamó a 2 de sus discípulos y dice que los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora, la pregunta de Juan es muy reveladora en el sentido que nos va a mostrar un poco el estado espiritual en el que se encontraba Juan en este momento. Ahora, si esa pregunta viniera de cualquier otra persona, diríamos que es una pregunta normal, válida, pero esta pregunta en la boca de Juan el profeta es una pregunta que genera una serie de dudas en cuanto a la situación espiritual que se encontraba Juan. ¿Por qué? Porque Juan era un instrumento que Dios había escogido para preparar el camino del Mesías, del Hijo de Dios. Y Juan fue testigo de cómo el Espíritu Santo descendió en el bautismo y vino sobre Jesús. Además de eso, ya el Padre le había dicho que esa era la gran señal del ungido de Dios. Además de esto, Juan había predicado públicamente y le había dicho a los judíos que él no era el Cristo, sino que el Cristo era uno que le iba a bautizar y que se bautizaría con el Espíritu Santo. Juan le había dicho a 2 de sus discípulos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Cordero de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora Juan hace una pregunta que manifiesta una crisis en la cual se encuentra el profeta de Dios. No era una pregunta normal. Que preguntaran esto los judíos era razonable. Que preguntaran esto las multitudes era razonable. Pero que lo preguntara Juan, eso ya genera un asunto muy esclarecedor en cuanto a ver en qué situación se encontraba Juan. Ahora, ¿por qué lo digo? Imagínese usted esto. Usted es el gran profeta, está anunciando el gran mensaje. El mensaje se cumple. Ahora usted tiene la expectativa de que ese que es el Salvador y el Señor de Israel se manifiesta y usted ha cumplido su ministerio fielmente y en vez de recibir recompensa tal vez de su ministerio, él cae en la cárcel. Y no cae en la cárcel por pecados propios. Él cae en la cárcel por predicar la verdad. Y ese que el Señor o aquel a que Juan está haciendo antesala, él comienza a manifestar su poder.
Él comienza a manifestar su gloria. Él comienza a hacer muchos milagros, tanto que la fama se extiende porque aún los muertos están siendo resucitados. Pero comienza a generarse en el corazón de Juan una situación, como aquel que está cometiendo tantos milagros, ayudando a tantas personas, siendo y manifestando su poder de una manera tan maravillosa, no me libra de la cárcel. No auxilia a su siervo. ¿Sí? Él escucha los milagros de Jesús y en vez de alegrarse, él entra en un conflicto. Él entra en una crisis. Él entra en una lucha espiritual. Imagínese, él olvidado en una celda oscura, fría, tal vez con hambre, pasando tribulación, y Jesús haciendo milagros y sanando a todo el mundo. Hasta un impío, como el centurión romano, recibía milagros de Jesús y su profeta, ¿no? Hasta una viuda, en una crisis terrible, Dios la usa a Jesús para resucitar a su hijo, y Jesús nos saca de la celda al siervo profeta. ¿Sí? Eso genera un conflicto en el corazón de Juan, y eso genera que él manifieste una pregunta. ¿Sí? Parece ser que él vivía una contradicción. Él creyó algo, predicó algo, fue fiel, ferviente, celoso en cuanto a esa verdad, pero entra una contradicción como aquel Señor a quien él preparó el camino, como aquel que él reconoció que era el Señor, en este momento de crisis no lo ayuda. Y su mente entra en una perplejidad, en una confusión, y él manifiesta una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Dice ahí en el 20. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, todo lo que creía Juan en ese momento de crisis entró en duda. O sea, todo lo que yo vi, lo que prediqué, ¿realmente eres tú o no eres tú? Ahora, la duda sincera de Juan el Bautista, podemos decir que no es un mal punto de inicio. Alguien decía eso. No es un mal punto de inicio, sino un mal punto si fuera al final. Ahora, ¿por qué Juan tendría conflicto en relación a esta situación? Bueno, hay varias cosas que uno puede ver. Juan era un hombre de Dios, hermano. No estamos hablando de cualquier hombre. Jesús lo va a decir más adelante, ¿sí? Nosotros cuando estuvimos viendo el ministerio de él, Juan fue apartado desde el vientre, hermano. Fue lleno del Espíritu Santo. Creció en una familia piadosa. Creció en una familia justa. Fue consagrado, totalmente apartado del mundo. No hay ningún indicio de pecado en su vida, no hay ningún indicio de que él haya sido infiel en cuanto a su ministerio. Entonces, ¿de dónde surgían los temores y las dudas de Juan? Bueno, nosotros podemos especular varias razones. La primera, como venimos diciendo, de pronto un conflicto personal en cuanto a su situación. ¿Sí? Él estaba experimentando una tragedia personal. Él no consigue sobrellevar cómo Jesús es el gran Mesías esperado, y él, siendo el siervo o el precursor de ese Mesías, está viviendo una situación tan contraria. Está en la cárcel, está en persecución. Piense una cosa, imagínese a Juan pensando que él fue fiel a la palabra, mientras tenemos un Herodes que era un adúltero y un borracho celebrando, y él en la cárcel. ¿Sí? Son de esas contradicciones que a veces, ¿por qué le suceden cosas malas a los siervos de Dios y cosas buenas a los hombres malos? Son contradicciones que existen, hermano, y que seguramente habían llevado a Juan a estar en una situación de conflicto en cuanto a su pensamiento. Alguien decía, la duda de Juan tal vez surgió por la incapacidad de entender por qué Dios le estaba permitiendo circunstancias negativas. Hay personas que merecen ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando el ladrón está al lado de la cruz y va a ser crucificado y el otro se burla del Señor Jesús, el ladrón dice, pero este hombre es justo, pero nosotros sí merecemos estar acá. O sea, el que es malo cuando está pasando una situación mala, él de alguna manera reconoce que su situación es lo que merece. Pero piensa en Juan. Juan no había hecho nada que mereciera estar en la cárcel aparentemente. Entonces esa puede ser una primera razón. La segunda razón, el silencio de Jesús. Juan da testimonio de Jesús, pero cuando Juan cae en la cárcel, Jesús no habla de eso. Jesús no manifiesta que el profeta está en la cárcel. Jesús no hace una
protesta pública contra Herodes por haber aprisionado a Jesús. Jesús no reclama, Jesús no hace una marcha en favor de la libertad de Juan. A veces el silencio de Jesús es terrible para el alma angustiada. ¿Sí? A veces el que el Señor no responda a favor de una situación desfavorable en la que nosotros estamos puede ser un asunto que traiga bastante confusión, ¿no? Jesús hasta el momento había guardado silencio ante la situación de Juan el Bautista. Otra situación que también puede ser muy de Juan en su contexto y en su pregunta es que de alguna manera la visión generalizada de los judíos en cuanto al Mesías era un poco desequilibrada o errada. Ellos esperaban un Mesías poderoso, tal vez un general militar que los librara del imperio romano y de la ocupación gentil. Ellos esperaban un Mesías glorioso hacia la figura de David, que rompiera cabezas de gigantes y que estableciera el reino por medio de la fuerza. Entonces la visión errada acerca del Mesías hizo que Juan se preguntara, bueno, yo esperaba un Mesías glorioso y lo que vemos es un hombre compasivo que se la pasa haciendo milagros. Hasta a los gentiles les hace milagros. La visión errada de Jesús generalizada de la época pudo haberle sido un tropiezo para la manera de pensar de Juan, ¿sí? A veces es un peligro cuando nosotros presentamos un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Hay gente que está siguiendo a un Jesús con unas expectativas falsas porque no es el Jesús que Dios prometió, sino es el Jesús que la cultura predominante quiere tener. Y eso genera falsas expectativas, hermano. A veces Jesús no generaba falsas expectativas. Jesús le hablaba a sus discípulos la verdad. Pero de alguna manera yo pienso que Juan, esperando ese tipo de Mesías que esperaban los judíos, él tenía la expectativa de que Jesús actuara y se manifestara de una manera. Y al ver que Jesús no actuaba y se manifestaba como él lo esperaba, eso generó un conflicto espiritual en él. Y eso también puede sucedernos a nosotros. A veces tenemos unas expectativas de que el Señor tiene que hacer ciertas cosas que Él no ha dicho que Él va a hacer. Y cuando no sucede lo que esperamos, nos frustramos. Si usted escucha el mensaje de Jesús, no iba a ser muy difícil para Juan entender su situación. Jesús, ¿qué le ofreció a sus discípulos, hermanos? Un camino de negación, una cruz. A veces nosotros le ofrecemos a las personas cosas que Jesús no ofreció. Entonces cuando llegan, fracasan en sus expectativas y se escandalizan, como vamos a ver en Juan. ¿Qué más pudo haber sucedido? Ahora, como les decíamos, él tenía una visión del Mesías solo en su aspecto glorioso y no reconocía otros aspectos, como lo vamos a ver con la respuesta de Jesús. Y tal vez lo último que nos dice ahí Lucas 3, verso 9, era que Juan tenía un mensaje que era la palabra de Dios verdaderamente, pero que era un mensaje que apelaba al inminente juicio de Dios. Por ejemplo, ese pasaje tan conocido que dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Eso es verdad de Dios? Sí. Solo que eso no iba a suceder en este momento. Cuando usted estudia las profecías en relación al Mesías, hay una serie de profecías que tienen que ver con un Mesías sufrido, un Mesías que es siervo, un Mesías que muere, un Mesías que es misericordioso, un Mesías que es bondadoso. Y hay otras que nos muestran un Mesías que es glorioso, que es Señor y que es juez. Ambas partes son verdad. Entonces Juan, su ministerio resaltaba el juicio de Dios. Ya el hacha está puesta. Entonces él, después de decir ya el hacha está puesta, se daba cuenta que en vez de Jesús cortar los árboles y echarlos al fuego, anda haciendo bondades y misericordia con los pecadores. Entonces él entra en un conflicto porque él predicaba un Mesías que vendría a juzgar y no estaba mal, pero antes del juicio de Jesús venía su misericordia. Y él entra en un conflicto. Sí, estamos especulando, pero es que hay mucho para pensar porque Juan entró en un conflicto. ¿Sí? Ahora, ese conflicto espiritual que Juan tuvo, lo manifestó, que es algo muy importante. Mire lo que dice el verso ahí 20.
Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, los grandes hombres de Dios como Juan pueden entrar en un conflicto, pueden entrar en una crisis, pueden entrar en dudas. Ahora, es muy interesante la manera que como Juan lidió con las dudas. Es muy interesante la manera que Juan lidió con la crisis, porque no es el primer hombre de Dios en la Biblia que tiene crisis. Generalmente casi todos los hombres de Dios, de fe, usados por Dios, hubieron momentos donde hubieron crisis. Entonces usted no se sienta un pecador si llega un momento donde usted tiene crisis, o tiene dudas, o sus expectativas de la fe no son lo que usted está viviendo y está entrando en una especie de controversia interior. Eso lo vivió Juan el Bautista, quien era, porque es que no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando del más grande de los profetas que ha existido. Y si Juan entró en un conflicto espiritual, es lógico que también de pronto nosotros podamos entrar en uno. Ahora, es interesante la manera como trata Juan con su conflicto espiritual. Dice ahí que él envió a preguntarle. Entonces Juan tomó una decisión muy sabia. En vez de guardarse para sí la dificultad que tenía en su corazón y dejar que esa dificultad creciera en su mente a punto de atormentarlo o llevarlo a abandonar su fe, él prefiere preguntar. Y eso es tan sabio, hermanos, porque a veces nosotros tenemos crisis, luchas espirituales y asuntos que nos están atormentando interiormente y no sabemos lidiar sabiamente. Y al no saber sabiamente lidiar con eso, algo que tal vez en un comienzo fue pequeño, creció, nos tomó y muchas veces causó que nosotros nos alejáramos de la fe. Entonces Juan tomó una decisión. Él manda a preguntar. Ahora es interesante, él no podía preguntar porque estaba en la cárcel. Mas el que tiene un problema espiritual y quiere salir de él, él va a hacer todo lo posible para salir. Él no se va a dejar hundir en la crisis. Él no se va a dejar hundir en las preocupaciones. Él no se va a dejar hundir en la confusión de su mente. Él sabe que él tiene una manera o a alguien a quien puede acudir. Y él pregunta a Jesús. Y eso ya es muy interesante y eso ya es una lección para nosotros. Juan no se tragó sus dudas, él las expuso. Él abrió su corazón, él fue a Jesús, él clamó, él buscó respuestas a sus inquietudes espirituales. Y nosotros deberíamos aprender de Juan eso. Hay cosas, hermanos, que nosotros no vamos a poder solucionar nosotros mismos. Hay cosas en las cuales debemos acudir a otros, a Cristo mismo para que nos ayude. ¿Sí? Y eso es muy interesante en la vida de Juan. Usted, por ejemplo, puede leer 1 Corintios capítulo 1, verso 11. Ábralo. Y usted diría que la situación que se va a exponer acá debería ser una situación que mejor tengámosla en silencio. A veces nosotros somos como esa persona que usted llega a la casa de esa persona. O esa persona usted va a entrar al cuarto de esa persona y esa persona por vergüenza lo que hace es coger todo lo que está en su cuarto y meterlo debajo de la cama como si no pasara nada. ¿Se ha visto eso? No quiere que nadie vea su desorden, entonces usted coge y guarda el desorden de una manera rápida, que nadie vea que usted tiene problemas, que nadie vea que usted está con el cuarto desordenado. Entonces hay cosas que a veces para nosotros sería mejor ocultar. Hay un tipo de vergüenza en el hombre que es orgullo. ¿Cómo así? Al hombre no le gusta ser expuesto, hermano. Al hombre no le gusta manifestar su debilidad. Al hombre no le gusta manifestar su pecado. Y en esa falsa humildad o orgullo escondido, él prefiere quedar atrapado en el pecado. Él prefiere quedar atrapado en las situaciones. Él prefiere revolcarse en el lodo de la ansiedad, de la depresión, de la amargura, del odio, del resentimiento, en vez de exponer su situación. Por vergüenza no ser expuesto. El hombre tiene una tendencia desde la caída, hermano, y es esconder su condición espiritual. No así los que andan en luz. El que tiene comunión con Dios busca la luz. ¿Sí?
Muchos atesoran cosas en su corazón y las esconden para su propia perdición, hermanos. Y eso es peor que la situación, hermano. Es esconderla y dejar que ello nos hunda. Entonces, ¿qué Juan hace? Yo tengo dudas, yo estoy en conflicto. Jesús, yo vi que descendió el Espíritu Santo, Él está haciendo milagros y yo estoy en esta prueba y yo tengo una confusión. Yo necesito que Él me solucione el asunto. Y Él manda a preguntar. Y ahora vamos a ver este mismo principio en esta epístola. Dice ahí en 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces imagínense, la iglesia en Corintio está teniendo una cantidad de problemas, de divisiones ministeriales. Cualquiera diría en una situación así, no, quedémonos callados, es un asunto de la iglesia. ¿Para qué vamos a exponer eso ante Pablo? Pero los de Cloé dicen que era una ciudad cerca. No, la iglesia en Corinto está teniendo problemas y si esto no se expone, van a seguir los problemas y van a crecer. ¿Usted está entendiendo? Entonces los de Cloé, en un celo, en un amor por la iglesia en Corintio, le exponen la situación a Pablo. Y una vez la situación es puesta a la luz trata las situaciones. Pero imagínense donde el asunto hubiera crecido en lo oculto. ¿Sí? Entonces hay situaciones, hermano, que en vez de ser sanadas o curadas, cuando se ocultan, crecen con consecuencias terribles. Como lo vamos a ver ahorita. Entonces hay cosas que hay que exponer. Hay cosas sobre las cuales hay que preguntar. ¿Sí? Porque a veces, hermanos, la respuesta es tan sencilla. Mas Satanás es tan astuto, haciéndonos creer que teniendo las cosas escondidas van a solucionarse. Eso es un gran engaño, hermano. El que confiesa su pecado y se aparta, prospera. ¿Sí? Más el que lo ama, lo guarda, eso no tiende a ser solucionado. Mira lo que dice 1 Corintios 7:1. Ahora, hay cosas que no son fáciles de tratar, ¿sí? Las cosas de aquí de la iglesia de Corinto eran terribles, hermano. ¿Sí? Pero mire lo que dice ahí. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Si hay cosas de las cuales ellos tuvieron que tratar con Pablo, exponerle a Pablo, para que Pablo les pudiera dar una dirección sabia en cuanto a la gracia y la palabra de Dios. ¿Sí? Hermano, la Biblia dice así, que el consejo de los sabios es vida. Hay consejo, hermano, a veces uno tiene una duda terrible y una sola palabra, hermano, de un hombre sabio, de un buen consejo de parte de Jesús, quita y disipa el caos interior. Pero nosotros, guiados por nuestra tendencia carnal, tendemos a esconder las cosas. Y cuando no tratamos las cosas crecen. ¿Sí? Yo he visto cosas, hermano, que eran cosas tan pequeñas, tan simples de tratar, que no se trataron correctamente, hicieron que un hermano apostatara la fe, hicieron que una iglesia se dividiera, hicieron que una familia se divorciara, hicieron que un hijo entrara en el homosexualismo, cosas pequeñas que en algún momento hubieran podido ser tratadas sabiamente y no se trataron correctamente y trajeron una crisis terrible. ¿Sí? Hermano, mire lo tremendo. Aún el más grande de los profetas necesitó consejería. Sí. Nosotros necesitamos de Dios, pero necesitamos los unos de los otros. La iglesia no es solo para abrazarnos en los momentos de alegría o cuando cantamos un cántico. Entonces Juan el Bautista trató su crisis, sus dudas, su conflicto, exponiéndolo a la luz de Jesús. Imagínense, yo pienso que hay un sentido ahí de vergüenza en Juan. Imagínense que él es el profeta y llame a sus discípulos y le diga, vaya y pregúntele a Jesús si todo lo que yo he predicado es verdad.
¿Usted no cree que hay un sentido de vergüenza en eso? Una cosa que tenemos que lidiar aquellos que ministramos a otros es con el sentido de que no podemos manifestar debilidad. ¿Sí? Los demás tienen que siempre vernos fieles, firmes, adelante. Y es parte del ministerio. Pero en este momento Juan no tiene problema de agachar la cara delante de los discípulos, darle una encomienda a los discípulos y que ellos hablen por Jesús. Ahora, hermano, mire lo interesante. Cuando alguien quiere preguntar, así no pueda ir, él va a buscar el medio. ¿Cierto? Yo a veces digo que la consejería, por ejemplo, digamos en nuestro caso, por internet no es muy bíblica. Y ya hace unos años casi no acostumbramos a aconsejar personas que no conocemos. Pero yo hallo un sentido de mucha necesidad, a veces de urgencia en el corazón por las cosas que nos escriben. Ustedes se imaginarán los correos que nos llegan, hermanos. Y a veces uno siente que la persona tiene tantas cosas que preguntar, pero no tiene nadie cerca que les pueda responder. Entonces acuden a medios como los correos, el internet. Y lastimosamente uno no tiene el tiempo para responder. Pero yo a veces me pregunto, hay tantos allá que quieren que alguien les responda, pero a veces uno comienza a mirar situaciones específicas donde uno se da cuenta que aunque la persona no lo manifieste, hay un problema espiritual que se está tragando y lo está ahogando. Entonces Juan, ¿qué hace? Él manda a preguntar. Él manda a preguntar. Volvamos al pasaje ahí en Lucas 7, verso 20. Y dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. A veces la Biblia dice así, ¿no? Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? A veces el problema no está en las dudas. El problema es qué hacemos con nuestras dudas. Nuestras dudas pueden ser un motivo de oración, de clamor. ¿Sí? Y dice, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora sé cómo va a ver, Jesús fue muy cortés con Juan. Jesús fue muy amoroso. El Señor generalmente responde las preguntas de sus hijos. Él se compadece de su pueblo, de sus siervos. Dice, en esa misma hora, o sea, por causa de la misma situación, dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora, ¿qué hace Jesús con Juan? Jesús va a responder de dos maneras a Juan. La primera manera podríamos decir que es una respuesta teológica. ¿Se acuerdan que decíamos que tal vez el conflicto de Juan tiene profundas raíces acerca del pensamiento mesiánico de los judíos? Tiene un conflicto en cuanto a la doctrina que Juan estaba predicando y tiene una falsa expectativa que el Señor necesita equilibrar en el pensamiento de Juan. Entonces, ¿qué hace Jesús? Primero él comienza a hacer una serie de milagros. Sana a unos enfermos, limpia a algunos de unas plagas. Y dice que él mismo le dijo, y saber a Juan lo que habéis visto y oído. O sea, él hace unas cosas para que ellos vean y vayan y den testimonio. Y después añade unas palabras. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Primero que todo, él va a tratar el aspecto teológico. O sea, si él tiene confusión, él tiene una visión errada del Mesías. Él piensa que el Mesías solo venía como un hacha a cortar los árboles y quemarlos. Él piensa que el Mesías solo venía a establecer el reino glorioso y a extirpar a los gentiles de su dominio sobre Israel. Entonces el Señor lo va a equilibrar y lo lleva a aquellas profecías que hablan del ministerio de Jesús como un siervo sufrido. Como alguien que venía primeramente a traer salvación a los hombres.
Puede ser Isaías 42. Jesús cita este pasaje, lo parafrasea. Si ustedes quieren, pueden leerlo conmigo. ¿Por qué? Porque Juan de pronto tiene la confusión. Si este es el Mesías, ¿por qué él en vez de juzgar a los gentiles está haciéndoles milagros? Porque él en vez de juzgar a los pecadores los está sanando y los está libertando. Porque él en vez de traer juicio está trayendo misericordia y amor. Algo así como el conflicto que tuvo Jonás. Jonás tenía un conflicto porque él veía a los ninivitas como personas muy pecadoras. Y en vez de Dios traer el juicio, les trajo misericordia. Y eso es un conflicto para Jonás. Ahora Juan el Bautista es tan celoso y era tan ferviente en cuanto al reino glorioso del Mesías, que eso le ciegó la visión a otros aspectos de la vida y de la obra del Mesías prometido de Cristo. Dice ahí Isaías 42:1: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y mira ahora lo que comienza a decir el pasaje: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Él iba a ser de carácter diferente a Juan, porque Juan sí gritaba. Juan sí hacía oír su voz. Y él, en vez de ser un Mesías que trae un escándalo muy visible, el Señor se caracterizaba porque era un hombre manso y humilde. Dice ahí: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. O sea, en vez de cortar el árbol a la raíz, dice este pasaje que Jesús iba a ser misericordioso con la caña cascada. No iba a apagar el pábilo que humea. O sea, hay una contradicción, no, hay un complemento. Por una parte, Jesús vendría primeramente a salvar. Por una parte, Él vendría primeramente a mostrar amor y misericordia. Por una parte, Él venía como Salvador. Después va a venir como juez. Lo que Juan decía no era falso. Pero Juan entra en un conflicto porque él está esperando una cosa y sucede primero otra. Él tenía una falsa visión. Y Jesús, al responderle, decirle que los ciegos son sanados, los sordos son sanados, se está predicando el evangelio, se está resucitando los muertos, está llevando la atención de Juan el profeta a las otras escrituras que muestran la plenitud de Jesucristo. ¿Sí? Él está ayudando a que su profeta tenga un convencimiento primeramente bíblico. Es como si Jesús estuviera diciendo a través de los hechos: Juan, escrito está, yo soy el ungido y yo vengo primeramente a sanar, salvar, libertar, después a juzgar. ¿Sí? Dice más adelante, en el 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca la tierra, en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Y ahí en el verso 7 dice: para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces Jesús estaba cumpliendo eso, que para Juan era escandaloso, pero primero era parte de su ministerio, la era de la misericordia, la era de la gracia, la era del amor, la era del evangelio. ¿Sí? A veces nosotros resaltamos mucho el juicio del Señor desconociendo que estamos en una era también de gracia. Entonces ambas cosas tienen que ir de la mano. La gracia es para los hombres, pero los que resisten la gracia recibirán su juicio. Pero Jesús primeramente vino a mostrar misericordia. Y eso ya le trae equilibrio a Juan. ¿Por qué? Juan tenía una visión distorsionada del Mesías, lo decíamos, una revelación incompleta, falsas expectativas y ansiedad de juicio. Y el Señor comienza a tratar eso con un pasaje nomás. Él le da una visión un poco más equilibrada, más completa del Mesías. Le quita las expectativas del juicio que tenía Juan, lo pone en la expectativa de las obras de misericordia que iban a ser señales de la obra del Mesías. Y le pone expectativa de juicio, pero después de estas cosas. Entonces Jesús disipa las dudas doctrinales del ministerio de Jesús. Vamos a leer Juan 10, verso 24. La vez pasada lo estuvimos leyendo y nos habla un poco de eso. Es lo mismo que Jesús le respondió a los judíos, pero de otra manera. A Juan se lo respondió con hechos. A los judíos les dijo: miren los hechos. Lo mismo que hizo con Juan. Dice 10:24 de Juan: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. O sea, si usted me está preguntando que si yo soy el Cristo, ya les he dicho.
Pero no quieres creer, no quieren creer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces el Señor le estaba respondiendo a Juan que esos milagros que él hacía ya eran una señal de que él era el Cristo. ¿Sí? Porque esas obras daban señal de que él era el siervo escogido y que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Ahora, a diferencia de Juan, estos no podían creer, como dice él, pero vosotros no creéis. Y él explica por qué no pueden creer, porque no sois de mis ovejas, como he dicho. O sea, los judíos no podían reconocer las obras poderosas de Jesús porque su corazón era duro y porque en realidad ellos no eran ovejas, eran cabras. En cambio, seguramente las palabras de Jesús para Juan tuvieron otro efecto. Entonces, lo primero que hace Jesús al hacer los milagros y responder con una cita bíblica para Juan, es decirle, escrito está, el Mesías habría de ser esto, y esto es lo que yo estoy haciendo, y esto da testimonio de que yo soy el que habría de venir. No esperes otro, Juan. ¿Sí? Eso es el primer aspecto, como decíamos ahora, el teológico. Pero ustedes, como veníamos diciendo, hubieron algunas situaciones que nos dan a pensar que el conflicto de Juan no será un asunto de teología, sino su experiencia y la crisis que él estaba viviendo en la cárcel. Y esa crisis que él está viviendo, con la siguiente frase Jesús se la responde. Ahí en el verso 23, después de decirle lo que haría el Mesías por las Escrituras, le dice, Lucas 7:23, o sea, por un lado lo que está escrito yo lo estoy cumpliendo. Por otro lado, Juan, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Por un lado le muestra el aspecto teológico y por otro lado lo advierte de que bienaventurados son los hombres que no hayan tropiezo en Jesús. Ahora, este lenguaje es bien difícil de entender. El hermano Austin Spar dice que este lenguaje es muy escandaloso. Hay un folleto que, si usted puede leerlo, hará un gran bien para su alma, del hermano Austin Spar. Se llama No se escandalice con el Señor. Nosotros lo publicamos en la serie de los bocados de la mesa del rey. Creo que fue el segundo o el primero. Ese folleto de todo cristiano lo debería leer, hermano. Y el hermano Austin Spar dice que es muy fácil pensar que los incrédulos tropiecen en Jesús, porque nosotros tenemos un pasaje que ya la vez pasada estudiamos ahí en Primera de Pedro capítulo 2 verso 8, donde dice que Jesús es la piedra preciosa para los que creen, pero para los que no creen, Él es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, Jesús para unos es salvación, para otros es escándalo. Jesús para unos es el camino al cielo, para otros es el camino al infierno. El mismo que salva como Cordero de Dios, juzgará como León de Judá a otros. Depende de qué, la fe o la incredulidad. Entonces, no es extraño que cuando la Biblia nos dice que Jesús es tropiezo para los incrédulos, para los impíos. Ahora, tremendo es que el Señor le mande decir a su profeta que bienaventurado el que no haya tropiezo en él. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una frase tan difícil de entender, en el sentido de que es una frase que tiene una bienaventuranza, pero una advertencia juntas. Feliz el que no se escandaliza con Jesús. Feliz el que no tropieza en la fe que ha seguido. Feliz, en el caso de Juan, aquel que no tropieza en lo que ha predicado. Feliz aquel que no se escandaliza con las pruebas que el Señor le permite. Es algo así lo que le está diciendo el Señor a Juan el Bautista. Ahora, hermanos, eso es una alarma que tenemos. Podemos escandalizarnos en la vida cristiana. Podemos escandalizarnos con las circunstancias que el Señor permite. Le pasó a Juan. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Cómo así? Como creyentes podemos vivir desilusionados. Las pruebas adversas pueden llevarnos a crisis profundas. Escándalo en la fe. Podemos hasta perturbarnos, desorientarnos, hasta a veces querer abandonar esa fe que creemos. Dice, bienaventurado el que no caiga en eso, dice Jesús.
por causa mía. Entonces, este pasaje nos llena o nos lleva a prestar atención en la importancia de perseverar en la fe y en la paciencia como hijos de Dios, para no caer en el tropiezo del escándalo en Jesús. ¿Sí? Ahora volvamos a Juan, porque pueden haber muchas más cosas, pero pensemos en la situación de Juan. Y por eso yo resalté al comienzo ciertas cosas. ¿Qué puede hacerme escandalizar en mi vida cristiana? Una equivocación o una interpretación errada acerca de quién es Jesús, la obra de Jesús y lo que Él venía a hacer. Y eso es tan serio, hermanos, que nosotros debemos ser tan delicados cuando le presentamos a Jesús a una persona. ¿Qué clase de Jesús le estamos presentando? El Jesús bíblico, el Jesús sufrido, el Jesús que se humilla y muere por nosotros y va a ser Señor, que nos promete salvación, vida eterna, o el Jesús light del cristianismo actual, que todo lo que tú quieras te va a dar. ¿Qué Jesús presentamos? ¿Por qué? Porque cuando usted ilusiona a la persona con un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, y ella entra bajo a la realidad de la experiencia cristiana, que muchas veces en vez de satisfacerme me lleva a humillarme, en vez de complacerme me lleva a negarme, en vez de concederme todo lo que yo quiero me lleva a morir a mí mismo, en vez de llevarme a ser muy fructífero, tal vez me está llevando a menguar y a morir. La persona puede escandalizarse, ¿cierto? Hermano, y es que hay personas que llegan a la comunión y dicen, a mí me han dicho así, hermano, y eso que uno no lo predica. Ay, hermanos, que yo ahora pensé que escuchando una buena enseñanza mi vida iba a cambiar y iba a mejorar todo. Y yo dije, hermano, ¿y cuándo usted nos ha escuchado decir eso? No, yo pensé, no tenga falsas expectativas, hermano y hermana. Es que yo pensé que como iba a seguir a Jesús, todas las cosas me iban a ir bien, pero al contrario. Es tan peligroso nosotros llenar de falsas expectativas a las personas, hermano, porque tal vez van a tropezar en la fe. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en un campamento de parejas y un hermano predicó que como éramos creyentes, todos nuestros hijos iban a ser salvos. Y yo quedé muy constreñido, hermano. Y yo tuve que predicar sobre el tema bíblicamente. Y el asunto bíblicamente no es así. ¿Sí? Y los hermanos se quedaron mirando. Yo le dije, está escrito, hermano. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque hay palabras en las escrituras que pueden ser de tropiezo para nosotros, si no tenemos un concepto claro, bíblico, completo del asunto. Entonces nuestras expectativas cerradas, nuestros Cristos deficientes y también la impaciencia con la circunstancia puede llegar que en algún momento entremos en conflicto. Ahora, no es que Jesús no haya prometido cosas, sí las ha prometido, pero tal vez no es el momento, como estaba sucediendo con Juan. Ciertamente Jesús es el hacha que está sobre todo árbol. Ciertamente Él va a cortar y va a echar el fuego a los que no creen. Pero tal vez no era el tiempo que Juan esperaba. ¿Sí? Ahora dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y es tremendo porque es normal, por ejemplo, que nosotros nos escandalicemos con nosotros. ¿Usted no se ha escandalizado con usted? Usted dice, pero yo después de ser creyente, ¿cómo caigo en esto, Señor? Qué terrible, Señor. ¿O usted no se ha escandalizado con el mundo? ¿Sí? El mundo es terrible, hermano. A veces el mundo genera una decepción constante en nuestro corazón por la realidad. O hasta los hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos las expectativas de que va a ser así la iglesia, los hermanos, los que escuchan? Y cada vez uno queda en un estado de frustración porque generalmente lo que esperamos no es lo que sucede. Y eso es normal, somos hombres en un mundo caído. Ahora, tropiezo en Jesús. Eso ya es más, eso es escandaloso, ¿no? ¿Cómo si es que Jesús nos trae vida, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae salvación? ¿Cómo yo voy a tropezar en Él? ¿Sí?
Ahora yo quiero citarles un trecho, dicen en portugués, una parte del documento de Austin Spar, algo que él habla del escandalizarse con el Señor. Y él dice así: imagine un típico tipo de escándalo cristiano. Normalmente no se trata de una apostasía abierta. No es una persona que renuncia fríamente a la verdad o que niega amargamente su experiencia con el Señor. Al contrario, el escándalo comienza con el desengaño de alguna esperanza. O sea, el cristiano tiene una esperanza. No sé cuál sea. La salvación de un hijo, un ministerio, una esposa. Algo que el cristiano desea y no lo tiene. Entonces dice Austin, comienza con un desencanto de una esperanza. La falla de una expectativa. Él tenía la expectativa de que sucediera algo y no sucedió. El agotamiento de una oración no respondida. La persona está orando y no ve respuesta a su oración. El dolor del corazón que parece no obtener ninguna respuesta compasiva de Dios. Una situación económica difícil. Una situación familiar difícil. Ahora, todo esto genera una desconfianza silenciosa e indestructible. Algo pequeño. Pero a medida que meditamos en ella, surge una sensación de injusticia. Un sentimiento de no haber sido tratados de la forma justa como Cristo nos debería tratar. Crece y se transforma en un serio resentimiento. Hasta que después de algún tiempo, su yugo se torna tan cansador que cuestionamos el derecho del Señor de controlar nuestra vida. En fin, todo esto va creciendo en un ambiente silencioso y secreto. Ya sentimos repudio hacia el señorío de Cristo y hay una renuncia externa de todas las metas e intereses espirituales. Entonces, al sentir el desconfort, ya no quiere orar la persona, ya no quiere leer la persona, ya no quiere congregarse, ya no quiere escuchar la palabra. Él renuncia a sus deberes espirituales. Dice él, este es un caso típico de escandalizarse con Cristo. Ahora mire lo que dice nuestro hermano. ¿Y cuántos hay a nuestro alrededor cuya vida puede ser descrita así? Descontentos espiritualmente, llenos de esperanzas frustradas, llenos de oraciones no respondidas, llenos de anhelos reprimidos. ¿Usted ha escuchado a alguien así? Tremendo, ¿no? Porque sin darse cuenta, muchos tropiezan en el Señor. Ahora él dice, póngase usted a pensar en dos lirias paralelas que caminan juntas, pero que en algún momento del camino una de esas líneas toma un pequeño desvío y avanza. Algo que caminaba junto, muy cerca, en un momento comenzó a distanciarse y el tiempo prolongado, ¿qué hace? Que esa pequeña distancia pueda llegar a ser algo muy grande, ¿no? Él llega y dice, así puede ser nuestra relación con Cristo, hermanos. Un pequeño descontento, una pequeña frustración, y nuestro corazón se puede ir alejando y alejando y alejando y alejando y alejando, hasta que llega un momento que ya no queremos orar, ya no queremos reunirnos. Ya el yugo del Señor nos parece exhaustivo, nos parece agotador. Ya no queremos escuchar la palabra, ya no queremos ver a los hermanos. Ya nos olvidamos de lo que mismo nosotros predicábamos a otros. Lo que creíamos ahora son dudas. Lo que amábamos ahora lo aborrecemos. Hermano, bienaventurado el varón que no haya tropiezo en el Señor. Qué cosa seria, ¿no? Yo les decía al comienzo que a mí de los pasajes
de las palabras de Jesús que siempre me han causado más impacto ha sido esta palabra para Juan. Dice nuestro hermano, la menor desconfianza o desobediencia se reviste con un potencial tan destructivo, y si ella no fuere descubierta y confrontada, habrá fatalmente una eternidad de distancia entre el alma del creyente y su Salvador. Qué cosas, ¿no? Vamos a leer unos pasajes en Hebreos. Hebreos 3, verso 12. Hebreos 3, verso 12. 12. Dice, mirad, hermanos. Y es porque comienza esa frase. Él está hablando de la apostasía de Israel, el endurecimiento de Israel, la incredulidad de Israel en el desierto. Pero eso sirve para que nosotros nos miremos. ¿Sí? Y es que nosotros debemos examinar hasta qué punto en mi corazón está creciendo la fe o me he vuelto desconfiado con el Señor. Hasta qué punto está creciendo el amor hacia el Señor o estamos cultivando una sensación de repudio hacia Él o su palabra. ¿Hasta qué punto yo estoy siendo paciente en las circunstancias o hasta qué punto las situaciones ya me están amargando y fastidiando? ¿Sí? ¿Hasta qué punto está creciendo la fe en mi corazón o la incredulidad, hermanos? Y nosotros debemos mirar, porque esta tentación es de todos. ¿Sí? Yo a veces tengo que ser sincero, yo tengo que batallar constantemente porque yo veo que una inclinación de mi alma es por un lado ser ansiosa y por otro lado ser incrédula. Y uno tiene muchos argumentos o muchas situaciones que nos brindan de argumentos para escandalizarnos. ¿Sí? Yo a veces miro a mi alrededor y siento tengo una sensación de escándalo con las cosas que veo en mi vida primeramente, en la iglesia, en el mundo. Ahora he entendido que si yo dejo que esos pensamientos crezcan, mi vida espiritual va a ser afectada. Entonces ya no le pongo cuidado. Prefiero llenarme la esperanza que hay en la palabra. Prefiero volver mi corazón a Jesús. Prefiero cerrar las puertas. Como cuando los ángeles cerraron las puertas de los sodomitas en la casa de Lot y no los dejaron entrar. Yo no quiero que pensamientos destruyan mi relación con el Señor. Yo no quiero que pensamientos destruyan mi esperanza. Yo no quiero que pensamientos destruyan mi servicio a Cristo, mi amor hacia la iglesia. Yo no quiero que las situaciones me escandalicen. Yo quiero seguir, hermano. Pero sé que si dejo seguir ciertos pensamientos, voy a sufrir con eso. Yo sé que se está en la amargura. Yo sé que se está en el pozo de la desesperación. Por eso no quiero entrar ahí. Yo sé de alguna manera que es estar como Juan el Bautista, predicar una cosa y ver otra realidad. Pero nuestra esperanza es mayor. Entonces todos tenemos que tener cuidado, hermano. Porque pequeñas cosas permitidas, toleradas y que se dejan crecer en el corazón pueden generar una terrible frustración en nuestro ser. ¿Sí? ¿Qué fue lo que estaba viviendo Juan? Dice, mirad, hermanos. Nadie más sabe, hermano. Usted sabe. ¿Sí? ¿Quién sabe qué estaba pensando Juan? Juan. Él lo manifestó gracias al Señor. Pero cada uno debe examinar hasta qué punto sus pensamientos, su corazón, su ser se está inclinando a lo bueno, justo, santo. O estamos dirigiéndonos a lo contrario. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. O sea, que puede existir en nosotros. ¿Qué? Corazón malo de incredulidad. Hermanos, si hay algo que no puede ser del creyente es la incredulidad. Yo en estos días estoy leyendo un libro que, qué libro tan tremendo. Liderazgo espiritual de Oswald Chambers. Ay, hermano, qué libro tan precioso. Y él dice frases así. Ningún líder de Dios, hablando del ministerio, del servicio cristiano, puede ser un pesimista. La incredulidad, el temor, no es para hombres que sean llamados a servir a Dios.
Fácilmente nuestro corazón se vuelve así, ¿no? Porque las situaciones dan o no dan, sí dan. Pero eso es hermano, un corazón incrédulo es un corazón malo. A veces nosotros vemos la incredulidad como un pecado que no es pecado, ¿sí? Pero yo podría decirles que la raíz de muchos pecados es la incredulidad. Y la Biblia resalta en estos capítulos de la Epístola a los Hebreos que ellos no entraron, no porque fueron idólatras, no porque fueron fornicarios. La raíz de sus pecados fue la incredulidad. ¿Sí? Terrible, ¿no? Que no haya un corazón malo de incredulidad. Porque ¿qué pasa con el corazón malo de incredulidad? Acuérdese las líneas. ¿Qué pasa con la incredulidad? Dice ahí, para apartarse del Dios vivo. O sea que nuestra relación con Dios puede verse afectada por nuestro corazón. En la medida que somos creyentes, nos acercamos a Dios. En la medida que somos incrédulos, nos alejamos. Como alguien decía, cuando viene la fe, se va el temor. Cuando viene el temor, se va la fe. ¿Sí? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Imagínense en Juan, yo a veces me pongo a pensar, Juan, que había vivido tantos años, había servido de tal manera, había construido un ministerio fructífero según el estándar de Dios, y que ya al borde de la muerte fracasara. Eso debe ser terrible para un siervo de Dios, ¿no? Y no es el primer caso, nosotros tenemos otros casos. Moisés, un hombre sufrido, un hombre trabajador, un hombre paciente, un hombre perseverante, un siervo de Dios, y ya a punto de entrar a la tierra, no entró, hermanos. Hay cristianos que a punto de recibir la bendición, la pierden. A punto de recibir la recompensa, la pierden. A punto de llegar a un punto donde tal vez Dios tenía cosas grandes para ellos, la pierden. Terrible, ¿no? Porque en cuanto a la salvación no se pierde, hermano. Pero en cuanto a los galardones, la recompensa, eso sí se puede perder en un instante. Yo me acuerdo, hay un video de un patinador colombiano que él va en unas olimpiadas, él va llegando y él ya ganó, va sobrado. Y antes de llegar él comienza a celebrar. Y sin darse cuenta el que venía detrás lo pasa en la línea, hermano. ¿Saben qué dice la Biblia? Que ninguno otro tome tu corona. Ay, yo cuántas veces he visto hermanos que tenían un lugar en la iglesia, un servicio en la iglesia, y en descuidos sutiles perdieron lo que tenía y se les fue dado a otros. Qué cosas, ¿no? Recuerdo el caso de un joven, hermano. Una jovencita, buena hermana, con un novio cristiano bueno. Entró al trabajo, tropezó con el jefe del trabajo, se alejó del hermano, se fue al mundo. El hermano se casó con una hermana bonita, consagrada, tiene una familia así. Y la hermana dando vueltas en el mundo con un hombre, con otro hombre, con un hombre, con otro hombre. ¿Cuántos tropiezan, hermano, en pequeñas situaciones y eso los aleja de su fe cristiana? Eso los pone a dar vueltas en el desierto. Bienaventurado el varón que no haya tropiezo en mí. Esas palabras de Jesús son una gran advertencia. No solo para el profeta, hermanos, también para nosotros. Entonces, hermano, ¿cuál fue la respuesta del Señor a Juan? Pues primero, gracias al Señor, Juan tuvo sabiduría y Juan preguntó. Juan no se hundió en la circunstancia. La respuesta de Jesús para Juan fue el cumplimiento de la palabra. Todas nuestras dudas, hermanos, van a ser solucionadas con un escrito está. Yo le decía en estos días a unos hombres, hermano, las cosas que usted no entiende de la palabra, aquellos lugares donde usted no ha escalado, hay otros que lo han escalado 3 veces, han ido y han vuelto.
Hay muchos que tienen experiencia que les pueden ayudar a ustedes. Hermano, usted no piense que lo que usted enfrenta, sea el tipo de luchas que usted enfrenta, usted es el primero que lo enfrenta. Hay muchos. Nosotros a veces decimos, yo no le puedo responder, hermano, pero le hace tal libro, y eso ahí usted ya. Siempre hay respuestas en Jesús, hermano. Y siempre esas respuestas están ligadas a la palabra de Dios y ligadas a tal vez un falso concepto que nosotros tenemos en la vida cristiana y pueden ser solucionadas. Es una visión completa de Cristo, su obra, una visión completa de la palabra, un entendimiento claro del discipulado y el ministerio. Va a crear expectativas reales que nos van a ayudar en medio de nuestras crisis. Paciencia, fe y constancia en todo tiempo serán el mejor remedio. ¿Sí? Como alguien decía, Juan debería sobreponerse a su tragedia personal, a las opiniones populares de la época, a su falta de revelación y a sus expectativas equivocadas, y venía a poner toda su fe y confianza en la evidencia de que Jesús es el Cristo y que su palabra era verdad. Ahora, es interesante, Jesús no libró a Juan de la muerte, hermano. Aparentemente. Pero esa crisis le concedió un mejor lugar, porque no existe mejor sello para el ministerio que un hombre muera por esa fe. Lo que para Juan era un conflicto, tal vez para Dios sería una gran recompensa y un gran galardón. Lo que para Juan era escandaloso, tal vez era el gran privilegio de los profetas de Dios. Juan se sumaba a la lista de los grandes mártires que murieron por la verdad. ¡Qué gran privilegio! Entonces el Señor nos ayude a entender, hermanos, y nos ayude a no hallar tropiezo en Él. Dentro de 8 días, confiando en el Señor, vamos a hablar de lo que dice Jesús acerca de Juan a las multitudes, que también es precioso, hermano. Pero yo quería enfatizar un poco la respuesta de Jesús para Juan. Pues primero, una respuesta que trata con los problemas doctrinales que tiene Juan en su mente, y después una respuesta que advierte a Juan de un problema que está surgiendo en su corazón. El Señor nos guarde, hermanos. El Señor nos guarde de no hallar tropiezo en Él ni en su